Leucipo, Demócrito, Epicuro y Lucrecio en el Diccionario Soviético de Filosofía. Bien, estamos ante el atomismo antiguo, que es muy diferente a lo que se vendría después con la ciencia moderna, que se entiende por atomismo químico. Es, digamos, el atomismo, digamos, la estructura discreta, discontinua de la materia. Ya el diccionario hace referencia a las sabidurías hindús de Nayaya y del Vaisheshika, pero que serían Leucipo y Demócrito y después Epicuro y Lucrecio los que, digamos, elaborasen el atomismo de una manera más sofisticada, de una manera, digamos, filosófica, ya por decir, porque también está la geometría funcionando por ahí, entonces ya cuando hay geometría se puede hablar de filosofía como saber de segundo grado, que depende de saberes previos de primer grado, técnico y científico, como en este caso la geometría. Entonces no está al mismo nivel, digamos, y el diccionario de alguna manera lo dice a su manera, lo dice. Y claro, este atomismo griego puede ser algo más completo y consecuente. Dice el diccionario que el atomismo es el fundamento de la concepción materialista del mundo. En la edición de 1963, pues claro, se refiere también a este atomismo con una filosofía metafísica, evidentemente. La edición de 1971 se refiere al atomismo especulativo, que absolutiza la discontinuidad de los átomos y absolutiza también pues, ese vacío. Los átomos, digamos, son las esencias últimas invariables de la materia, digamos, son los primeros ladrillos del universo. Y un pensamiento metafísico, pues claro, metafísico aquí pues se puede decir que es metafísico el que al pensar sustantifica lo que piensa, es decir, que hipostasia un elemento de la realidad, indicando que dicho elemento es el fundamento de la realidad. Aquí pues esos fundamentos son los átomos y ese vacío por el que discurren los átomos. ¿Quién es quién en el atomismo? Pues miren ustedes, está Leucipo, que es un hombre que aproximadamente su vida oscila entre el 500 y el 440, que no se sabe muy bien si existió o no llegó a existir, incluso se ha discutido que llegó a existir, pero vamos, por visto los manuscritos de Herculano, pues evidentemente sí que parece que confirman su existencia. También se ha dicho esto de Sócrates y de Jesús de Nazaret, que no llegaron a existir, pero sí que llegó a existir, al parecer, Leucipo, sí que fue un personaje histórico, de verdad, aunque se tienen escasísimas referencias. Se tienen ya más referencias, aunque su obra quizás fue quemada, la de Demócrito, su vida, la de este filósofo Demócrito de Abdera, como Protágoras, era paisano de Protágoras, pues su vida oscila entre el 460 y el 370. Según la edición de 1139, es el más grande filósofo materialista de la Grecia antigua, pero ahí posiblemente tenga bastante razón el diccionario. La edición abreviada de 1155 se refiere a Demócrito como la primera inteligencia enciclopédica de los filósofos griegos. Al parecer, Demócrito tenía una obra descomunal, ya ha sobrevivido muy poco, por eso fue quemada, fue censurada por los motivos que no viene aquí el caso. Lenin, como hemos visto, distinguía entre la línea de Demócrito y la línea de Platón. La línea de Demócrito se refería como la línea materialista y la de Platón la línea espiritualista o idealista, pero como hemos visto en la entrada de Platón, pues ese no es el caso. Incluso el caso es que sería Demócrito es un formalista primogenérico y Platón es un materialista pluralista, tal y como entendemos esto a través de la idea de Simploqué. Aunque por supuesto en Platón hay ideas idealistas como la metempsicosis, la inmortalidad del alma, etcétera, etcétera. El tercer gran atomista es Epicuro. En su vida, digamos, corría entre el 341 y el 270. Epicuro es el más grande educador griego, dice el diccionario, que aportó modificaciones sustanciales a la teoría atomística de Leucipo y Demócrito. No es lo mismo, ya sabéis que no. En la edición de 1963 se dice que fue un ateo de la época helenística, propagandista de ideas avanzadas. La edición abreviada de 1955 se refiere como un ideólogo de la sociedad esclavista, al fin y al cabo, claro. El siguiente gran atomista es un discípulo que toma más partido por Epicuro que por Leucipo y por Demócrito, que es Lucrecio, Tito Lucrecio Caro, que su vida oscila entre el 99 y el 55, bueno, evidentemente antes de Cristo. Al que la edición de 1939 se refiere como genial poeta y filósofo romano, porque escribió su obra famosa De Rerum Natura, que es una obra que tuvo mucha influencia, el diccionario lo dice, en el atomismo del Renacimiento, en el materialismo del Renacimiento, que tuvo además un texto íntegro, nos ha llegado íntegro,
de Epicuro solo tenemos algunas cartas, que pues, las obras de Epicuro pues, se resumen en un tomito así. Sin embargo, la obra de Lucrecio pues, es el famoso poema filosófico de René Natura, que tuvo muchísima repercusión. Y fue, digamos, la edición de 1960 se refiere a Lucrecio como el gran ilustrador del mundo romano, porque claro, aquí hablamos ya de Roma, no es de Grecia, es un filósofo romano al fin y al cabo. El gran ilustrador del mundo romano que ejerció una influencia inmensa sobre el desarrollo de la filosofía materialista del Renacimiento. Leucipo, volviendo ya a lo que es la teoría del atomismo, pues postuló tres principios básicos. El primero, el vacío. Existe un vacío infinito. El siguiente es pues, de los átomos, que a través de ese vacío infinito pues, hay infinitos átomos que discurren pues, o van entrelazándose o van combinándose en ese vacío. Pero el tercero es la necesidad mecánica. El fatalismo, el determinismo fatalista, digamos, que desemboca en el atomismo clásico. Ya veremos que Epicuro pone sus pegas a esto, pone sus objeciones, su crítica, su trituración a este fatalismo. Claro, el ser corpóreo, claro, aquí se habla de lo lleno y de lo vacío. El ser corpóreo, digamos, los átomos son digamos, seres digamos, corpóreos, son infinitos, son infinitos discretos, claro, y son digamos, seres corpóreos porque son corpúsculos, son minúsculos, pero son invisibles, no se pueden ver a simple vista, pero son macizos, no tienen intersticios en su interior, no hay poros, no hay vacío en su interior, el vacío está fuera siempre del átomo para que lo individualice precisamente. Claro, átomo significa individuo, aquello que es indivisible, que es extensión, pero que no puede dividirse más. Y que son impenetrables, son digamos, infinitesimales, son, digamos, indestructibles también. Los átomos son eternos y cada átomo en sí mismo es como el ser de Parménides que es inmóvil. Ellos se mueven por el vacío, ellos van moviéndose por el vacío, pero en sí mismos son inmóviles y no se destruyen, no están sometidos ni a generación ni a corrupción. Dice a Lucrecio que ningún átomo puede ser destruido. Ni puede ser nacido, son eternos. Y son indivisibles. La indivisibilidad de los átomos duró hasta el siglo XIX. Bien. Claro, el vacío, digamos, posibilita el movimiento de los átomos. Los átomos van desplegándose por ese vacío y claro, es a través de ese vacío como pueden moverse. Pero no en sí mismos, existimos. En sí mismos son esos macizos, esos bloques macizos, esos puntitos, esos puntos geométricos, por así decir, que no son divisibles y que no se mueven en respecto a lo que son su circunscripción, por así decir. Es decir, se mueven en ese vacío, pero en sí mismos son inmóviles. Claro, estos átomos, pues decimos, son discretos, son discontinuos, hay una discontinuidad de unos átomos a otros, pero el vacío es continuo. Aunque sea un vacío infinito, pero es la continuidad del vacío. El vacío siempre es continuo. Y es el receptáculo, claro. El receptáculo del devenir, diría Platón de su manera. Es el receptáculo por el que los átomos pueden moverse. Son posibles su movimiento. Y claro, este universo infinito, este vacío infinito, pues alberga infinito, y como hay infinitos átomos, pues también albergan infinitos mundos. Que según Demócrito ni nacen ni mueren. O sea, que nacen y mueren, perdón. Porque claro, la composición de los átomos es el agregatum y la descomposición pues, es la que hace, claro, no se disuelven en la nada, sino se disuelven en cada átomo particular que puede entrelazarse con otros átomos para formar otros mundos. Estos mundos continuamente nacen y mueren, claro, porque son infinitos, hay infinitos vacíos y hay infinitos discontinuidad de los átomos, hay infinitos átomos en todo ese universo, en todo ese vacío, pues continuamente están naciendo y muriendo universos. Pero aquí la cuestión es que no hay divinidad. Para Demócrito, esos átomos surgen de las necesidades mecánicas y que no hay una inteligencia detrás que los esté clasificando, que los esté ordenando. No hay un nous anaságora, un nous clasificador en que trate de clasificar los átomos. Los átomos funcionan al margen de cualquier inteligencia divina y al margen de cualquier inteligencia en general, vamos. Y claro, si el número de átomos es limitado, en un vacío infinito, pues no habría manera de engarzar unos a otros. Se dispersarían por ese universo infinito, entonces no habría combinación de los átomos, se desplegarían de una manera que no podrían formar los mundos. Y si ese vacío es finito y esos átomos son infinitos, pues entonces, claro, el conglomerado sería tal, el barullo sería, el embrollo sería tal que tampoco podría configurar los mundos. Entonces, por necesidad tienen que ser tanto infinito el vacío como infinito el número de los átomos.
Y estos átomos ahora ya, como dice, se combinan. ¿Qué quiere decir combinación? Pues Simploqué. El término Simploqué ya lo acuñó Demócrito antes que Platón. Bien que en un sentido bastante diferente, incluso paradójicamente el sentido que le da Platón es más materialista que el que quiere otorgar Demócrito. Aristóteles decía que los átomos se ordenaban, digamos, pues, por el orden o por la forma, la A de la N, por el orden, Na o AN, y por la posición, pues, Z y N. Orden, contacto y revolución serían respectivamente. Y claro, los cuerpos compuestos, como decíamos, pues son agregados de átomos. Y claro, cuando se disgregan, pues cada átomo individual persevera en el ser. Pero las formas mundanas pues son efímeras, pero los átomos son eternos. Claro, Aristóteles también hablaba de una contradicción. Si los átomos son extensos, ¿cómo es que no pueden dividirse? Y si son inextensos, ¿cómo es que ellos pueden devenir la extensión? Ahí la objeción es muy buena de Aristóteles. Para Demócrito, los sonidos, los sabores, los colores, digamos, son por convención. Por naturaleza solo hay átomos y vacíos. Aquí el diccionario llama la atención respecto a que esta distinción, que está basada en la distinción clásica griega de nomos y physis, pues es, digamos, un adelanto un preludio, o fue una redefinición después de la clasificación que hizo Locke entre cualidades primarias y cualidades secundarias. Pues bien, para Demócrito, los átomos son, digamos, incoloros, insonoros, insípidos. Esos sabores, esos colores, todas esas formas son, digamos, por convención. Por naturaleza son estos átomos y esos vacíos que son, al fin y al cabo, no son sensibles. Marx decía Marx en su tesis doctoral, que el diccionario no cita, aunque sí hay una entrada de las diferencias del materialismo de Epicuro al de Demócrito, la diferencia del atomismo de Demócrito al de Epicuro. Dice Marx en su tesis doctoral: Demócrito reduce, por tanto, la realidad sensible a la apariencia subjetiva, más la antinomia eliminada del mundo de los objetos. Existe en una propia autoconciencia en la que el concepto del átomo y la intuición sensible se enfrentan hostilmente. Claro, aquí Marx pues, se está refiriendo al escepticismo de Demócrito, que, hombre, no es como el de Anaxágoras, ni llevado al extremo como el de Gorgias, el nihilismo de Gorgias, sino que al fin y al cabo no es un nihilismo porque es un holismo en ese sentido de lo que referimos antes al formalismo primogenérico de Demócrito, porque aunque todas las sensaciones sean ilusorias, en el fondo hay algo que lo sustenta, que son los átomos y el vacío. Y que son, digamos, invisibles y en ese sentido son parecidos a las ideas de Platón. Y de hecho, Demócrito se refiere a los átomos como átomos-ideas. Entonces, para Demócrito, la percepción sensorial es un conocimiento confuso. Las apariencias son eliminadas por la teoría atomística de Demócrito. Veremos que en Epicuro es diferente. Esto, claro, puede recordar a la sabiduría oriental, como nos recuerda también a la sabiduría oriental el Parménides. Decía Gustavo Bueno que en Parménides hay gotas del Vedanta. Pues en Demócrito pues, puede haber, digamos, un atomismo vaisesika, hindú. Pero es diferente a la sabiduría hindú, sobre todo porque Demócrito se mueve en ese mundo donde existe la geometría, que es muy diferente al mundo hindú. Y, bueno, aunque ya vemos que esas sensaciones pues no son de fiar, son el conocimiento sensible es confuso para Demócrito, que es la razón la que ilumina el pensamiento de los hombres. Es un raciocinio, no es, digamos, la sensación. Sin embargo, Epicuro pues, era un materialista sensualista. Para Epicuro las sensaciones son verídicas, no son apariencias falaces como lo son para Demócrito, sino que son apariencias veraces, que todo lo que es sensible pues, efectivamente es real. Y además es la fuente de la realidad objetiva para Epicuro. Y que el error solo estaría en la interpretación. Pero lo que es percibido pues es real. Otra cosa es que se haga una interpretación de esa percepción, que sea errónea o que sea correcta. Y claro, decía Lucrecio, sin los sentidos no solo la razón se desplomaría enteramente, sino la vida misma perecería sin dilación, si no nos atreviésemos a fiarnos de los sentidos. Ustedes pasen por la calle y crucen una avenida y no se fíen de los sentidos, que ya verán lo que les pasa. Demócrito, pues claro, la tesis de Demócrito, al no confiar en los sentidos, al considerarlos como falsos, porque esos solo existen por convención, en realidad en el fondo lo que hay en el fondo del ser
y de las cosas lo que hay son átomos y vacíos, pues para Demócrito, Demócrito vendría a ser, digamos, su sistema vendría a ser aquí un acosmismo colindante con el nihilismo. Colindante, no exactamente nihilista, como sería el caso de Gorgia, en el que nada existe, si existiese no se puede conocer, y que si se pudiese conocer no se podía explicar a los hombres. Pues en el caso de Demócrito no es nihilista exactamente, como decíamos antes, porque al menos en el fondo subyacen los átomos y el vacío, pero que todo lo que es percibido por los sentidos pues son, digamos, ilusiones de alguna manera que no corresponden a la auténtica realidad. Epicuro, sin embargo, parte de la evidencia práctica del mundo fenoménico. Todo lo que nos toca los sentidos pues es, digamos, debería ser de sentido común, se podría decir. Gustavo Bueno llega a decir en la metafísica presocrática, la sabiduría no consiste en cegarse, como en Demócrito, para meditar sobre los átomos, sino en mantener los ojos bien abiertos para poder percibir las formas reales que alimentan nuestra vida, una vida cuyo centro está en el mundo visible y no en un transmundo futuro, en el Hades, o actual, en los átomos invisibles. Demócrito es un determinista y hasta tal punto que es un fatalista. No hay casualidad. Hay causalidades, pero no casualidades. Y que las casualidades son un invento de los hombres. Y que no entienden la conexión causal de los fenómenos. Aquí Demócrito podría decir que los hombres se creen libres porque desconocen las causas que lo determinan, que diría Spinoza. Y la causalidad de las cosas, la casual, vamos, digamos, no es un saber, digamos, es el asilo de la ignorancia. Y la causalidad es la necesidad. Repito, estas palabras que pueden parecer un trabalenguas. Para Demócrito no hay casualidades, sino causalidades. Son las causas las que determinan las cosas. Y no conocerlas, pues, significa ignorancia, claro. Es el asilo del ignorante. Sin embargo, Epicuro, aquí también muy crítico con Demócrito, vemos que las diferencias pues, son notables, sí, serán los dos atomistas, serán materialistas a su manera, pero Demócrito, o sea, Epicuro pone muchos puntos sobre las i, pone muchos puntos sobre las i. Y para Demócrito el movimiento restringido de los átomos es el desviarse abiertamente, casualmente, al azar, por el desvío que él llama el clinamen, que el diccionario no lo menciona, no menciona esa palabra, y que es, digamos, es una tesis totalmente pensada contra el fatalismo. Digamos que para Demócrito la necesidad excluye el azar, pero para Epicuro pues las conciencias libres huyen de esa necesidad. Entonces aquí introduce un principio activo, dice Marx en su tesis doctoral, frente a Demócrito. Claro, sin inclinamen para Epicuro los mundos serían imposibles. Y también hay una tesis que se piensa contra la multidimensionalidad de los átomos que pensaba Demócrito. Para el materialismo filosófico, el atomismo es un monismo y no un pluralismo. Es decir, pensamos que se trata de un formalismo primogenérico, porque, claro, no se hace, digamos, el regreso crítico a la materia ontológica general o se queda, digamos, en una inmanencia en la propia materia primogenérica, porque tanto los átomos como el vacío, pues, digamos, son interpretados o podemos interpretarlo como materiales primogenéricos y que no, digamos, no hay más allá de los átomos y el vacío, no hay nada. Aunque, claro, para esos átomos y ese vacío pues son, digamos, son construcciones también teóricas. No contemplan los átomos, no pueden conocerse directamente, son, digamos, una reconstrucción teórica que se hace. Pero que no se rebasa, digamos, ese nivel de átomos y vacío. Entonces, en ese sentido, podemos diagnosticarlo como un formalismo primogenérico, donde M1 es, digamos, el primer analogado. M1, digamos, todo lo demás deriva de ahí, de esos átomos y vacíos, y que existen por naturaleza para Demócrito, pero que por lo demás son convenciones. Pero también se puede interpretar como pluralista el sistema atomista, ya tanto el de Demócrito como el de Epicuro, por la tesis de los infinitos mundos, del acosmismo, que es la negación del mundo como unidad. Entonces, en este sentido, sí se aproxima más al pluralismo, al materialismo pluralista. Y sobre todo, la tesis materialista fuerte, a mi juicio, estaría en la destrucción del teleologismo, o en la destrucción de una inteligencia, digamos, que ordena el mundo. Por ejemplo, pues en el caso, por ejemplo, de Platón, del demiurgo, que es como una especie de demonio clasificador en que va cogiendo los materiales previos y los va clasificando, y los va ordenando y va creando ese cosmos, ese mundo aspectable. Pero para Demócrito pues, no hay ninguna inteligencia, ni para Epicuro, él hablaría de los dioses, pero no son dioses que intervienen en el mundo. Al fin y al cabo lo que se quiere decir es que no hay una inteligencia cósmica,
Entonces, ahí ya sí también es una tesis materialista bastante potente. Bien, el diccionario dice que el atomismo de Demócrito anticipó a varios siglos al desarrollo de la ciencia. Pero, a nuestro juicio, el atomismo precisamente bloqueó el surgimiento de la química, del atomismo químico, del atomismo científico, del atomismo categorial, porque el atomismo antiguo, al ser todo átomo y vacío, pues prueba demasiado. Entonces, es, digamos, un atomismo ontológico, frente al atomismo científico, que ya es un atomismo categorial, donde se comprueba que hay encierre categorial de la química, de los elementos de la tabla periódica, donde se comprueba también de que hay otros elementos de la realidad, otras fracciones de la realidad que no son atómicas. Porque claro, si todo es atómico, pues como decía Severo Ochoa, todo es química, o aquí los atomistas están diciendo, todos son átomos y vacíos. Entonces es imposible el cierre de la química, está bloqueando precisamente el cierre de la química. Claro, y también está la tesis, por ejemplo, de que se habla del vacío, de ese vacío, pero hoy en la ciencia moderna sabemos que hay un plenum energético. Digamos, ese vacío no se define tanto como la presencia de lo que no es, sino como la ausencia de lo que es y actúa, de la teoría de la kenosis, del vacío del materialismo filosófico. Y claro, ese plenum energético también, pues claro, no lo vemos, pero aquí está todo lleno pues, de aires, de átomos, quiere decir, y bueno, y el átomo es indivisible en el atomismo, pero ya se comprobó en la ciencia moderna que era divisible, y esa indivisibilidad de los átomos bloqueó el nacimiento de la química categorial, quiero decir, del atomismo categorial en la química, porque ya ese átomo no era tan indivisible, se fue dividiendo en neutrones, protones, quarks, en fin, todas las divisiones que han sacado los científicos de ese átomo que no era tan indivisible como presumían los atomistas. Entonces, el atomismo, frente a lo que dice el diccionario, que fue algo que anticipó la ciencia moderna, no, al revés, vino a retrasarla. De hecho, por ejemplo, Empédocles, pues los 4 elementos de Empédocles tienen, digamos, es más parecido a lo que sería después la química, la química que lo que era el atomismo de Demócrito y Epicuro. O también, por ejemplo, pues los alquimistas, del azufre o de otros elementos, pues ya están aproximándose más a lo que sería la química, ya, con Lavoisier, con los químicos, grandes químicos del siglo XVIII, que ya iban circunscribiendo, siguen haciendo ese campo categorial de la química, en lo que no todo es química, no todo es atomismo, no todos son átomos y vacíos. Ahora sí, el atomismo iba contra la providencia y la superstición, sobre todo en Epicuro, que fue el gran campeón contra la superstición. Ahora hoy en día, bueno, hoy en día también, hoy en día hay muchísima superstición. Y si no creen en los dioses, pues creen en los extraterrestres, que más o menos viene a ser lo mismo. Aunque son corpóreos los extraterrestres y los dioses eran más bien vaporosos, de alguna manera, o espirituales, si se quiere. Pero también eran los daimon, y los dioses, claro, pero los dioses de Epicuro son dioses que no intervienen en el mundo, que están en los intermundos, que son dioses, digamos, ajenos a los problemas del mundo, a los problemas del hombre, y a esos dioses que no se les puede rezar. Y que permanecen imperturbables, la imperturbabilidad, la atraxia, en esos intermundos. Aquí, claro, aquí pues es parecido también a lo que después sería el deísmo, un dios que sí, que existe un dios, pero que no es un dios que existe, pero no tiene, digamos, intervención divina en el propio mundo. Claro, estos dioses, sí, aunque son átomos sutiles, bueno, se puede interpretar también como M3, pero también, por mucho sutiles que sean esos átomos, también siguen siendo primos genéricos. Aquí también las interpretaciones pues, pueden ser, según el momento, pues podemos interpretarlos como M3 o como M1. El alma, por ejemplo, pues, también está compuesta por átomos, digamos, calientes, livianos, esféricos, de mayor movilidad, pero una vez, como decía Lucrecia, una vez que el cuerpo se muere, pues se dispersan. Los átomos del alma se dispersan y mueren junto al cuerpo. No hay, por tanto, inmortalidad del alma. El epicureísmo es totalmente impío contra esta idea de la supervivencia del alma y no digamos ya de la mentepsicosis, de la reencarnación, etcétera, etcétera. Incluso Lucrecio pues, tiene un fragmento, unos versos muy
muy jugosos en su Rerum Natura, cuando dice que, claro, cuando se muere el alma, pues si se muere el alma, están entre una vida y otra, y para reencarnarse en un cuerpo, en un nuevo cuerpo, pues tiene que estar pendiente de una pareja. Cuando ya hace una pareja, pues tiene que estar pendiente de ellas para meterse allí, en ese cuerpo que se va a engendrar. Lo ridiculiza de una manera además bastante brillante. Claro, entonces el alma es mortal y su unión con el cuerpo es temporal. Tras la muerte es la desintegración atómica de este alma, y que no hay, es terminante, no hay Hades, no hay premios ni castigos en una vida futura. Solo se vive una vez. Y claro, para Lucrecio, claro, o como decía Epicuro, si nosotros existimos, la muerte no está presente, y cuando la muerte está presente, nosotros no existimos. Para Lucrecio, como era para Epicuro, pues la religión es el mal, es una cosa llena de maldad y de crímenes. Claro, ¿cuántos nos hemos matado por amor a Dios o por fidelidad a su religión? ¿Cuántas guerras de religión y cuántas luchas ha habido? Y ya no en el mundo pagano, sobre todo también en el mundo cristiano, pues no veas. Entonces, la religión es el mal, es el fanatismo, es el delirio, es la superstición. Claro, aquí también se está hablando, pues, evidentemente, de una religión secundaria, de la religión del politeísmo, la religión del delirio, digamos. Y claro, este delirio, este temor a mí, a la muerte, a los dioses, a la intervención de los dioses, todo eso pues se elimina con la teoría atomística, conociendo que la realidad es material, que está compuesta por átomos y vacíos, y que si existen los dioses son, digamos, ajenos a la vida humana. Para los dioses todo lo humano les es ajeno. Y todo ese temor, toda esa superstición pues se desvanece con la explicación de causas naturales. Y una tesis, digamos, claro, la religión nació por el temor, decía Epicuro, que lo sustenta Lucrecio. Es el temor el que engendró a la religión. Digamos, el núcleo de la religión estaría en el temor. Claro, es una tesis psicologista. Que no hay que negarla radicalmente, pero como núcleo de la religión, pues ya sabemos de la teoría zoogenética de la religión, del materialismo filosófico, que, en fin, que tanto estas tesis psicologistas como las tesis sociológicas o politológicas, por ejemplo la de Critias, que la religión invento de los políticos para controlar a los hombres, pues son, digamos, fases, sí, tienen su franja de verdad, pero no explican lo que es el núcleo de la religión, de dónde el origen de todo esto y después su despliegue, su estructura, su desarrollo en religión primaria, religión secundaria, religión terciaria. Pero para los epicúreos la religión, digamos, nace por el temor de los dioses a los dioses, el temor a los dioses, o el temor a lo que venga después de esta vida de cuerpo mortal. Y entonces Epicuro le declara la guerra a los dioses. Dice Lucrecio, nos iguala a los dioses la victoria. Esto, claro, en la antigüedad puede ser muy importante, hay muchísima superstición, como la hay ahora. Epicuro, digamos, su doctrina, digamos, era una terapia tesige, una terapia del alma. Era purificar el alma, pero claro, no un alma entendida como un alma mortal, para purificarla, para llegar al Hades y allí tener el premio y la recompensa o evitar al menos los castigos, sino una preocupación por el alma en esta vida, y que consiste en la atarasía y la aponía. La atarasía es la imperturbabilidad del alma y la aponía pues el bienestar del cuerpo, la salud física, mente sana en cuerpo sano. En Epicuro recomendaba a sus alumnos a que fuesen a ver las estatuas de los dioses. Fidias hacía muy bien el Partenón, porque los dioses, esas estatuas, mostraban la quietud, mostraban el fijo, la rectitud, la firmeza, vamos, de alguna manera, la firmeza de las rocas, ¿no? De las piedras, de las estatuas. Claro, esto también se puede interpretar como una implantación gnóstica, pues esa quietud. Ya vimos que Aristóteles se quejaba de los eléatas, de los discípulos de Parménides, porque eran hombres inmóviles, pues. Y es más, la de Epicuro se puede interpretar como una implantación gnóstica, aunque la implantación gnóstica es emic y fenoménica, no es ética y ontológica, sino es una apariencia falaz, al fin y al cabo, es la falsa por antonomasia. Pero Epicuro se puede diagnosticar así porque él también hablaba de apartarse de la política. Vivía en el jardín que no es un paraíso, sino un huerto, era un huerto, y ellos vivían como una comuna y no querían saber nada de política, en fin, la política de la época. Y es, por tanto, una filosofía ética, que trata de eliminar el temor a los dioses y a la vida futura, a la inmortalidad, que no creen en la mortalidad, que no hay que temer nada después de esta vida, porque cuando nosotros moramos, la muerte
es nada para nosotros, la muerte no es nada para nosotros. Claro, también, por ejemplo, era gnóstica la filosofía de Demócrito. O hay partes que se pueden interpretar como implantación gnóstica cuando él se cegaba. De hecho, como por naturaleza solo existen átomos y vacíos y lo demás, todos los sabores, todos los olores, todo lo que me ofrecen los sentidos, es convencional, es por convención, en realidad no existe, lo que existe realmente son los átomos vacíos, pues es una manera gnóstica. Incluso llega a decir Demócrito, que decía, prefiero conocer una nueva causa que ceñir una corona en Persia. Sí. Y por último, epicurismo, volviendo al epicurismo, pues es una filosofía, digamos, que tiene muchas, y Gustavo Bueno lo ha visto bien en un artículo en el Basilisco, muchas relaciones con el psicoanálisis de Freud. Y tanto el epicurismo, que vivían en ese jardín, que como decía, no es un paraíso, sino un huerto. Y al margen, digamos, de políticas mundanas, o al margen del mundanal ruido, pues lo que pretendían con esta hetería soteriológica, que se puede clasificar así, tanto el epicurismo como el psicoanálisis, pues digamos, eran terapias TSGs, la terapia, pero no ya para curar algo determinado, sino el núcleo mismo de la personalidad. Entonces, esa relación de Epicuro con el psicoanálisis, que psicoanalistas y epicúreos, ensayo sobre una teoría de la hetería soteriológica de Gustavo Bueno en el Basilisco, pues explica esta conexión entre estas sectas, por así decir, no en el sentido despectivo, sino digamos esta fracción de filósofos de la antigua Grecia con los psicoanalistas del siglo XX, que lo que tratan es de curar el núcleo mismo de la personalidad.